Buenas tardes, señoras y señores. Desde el último programa hasta hoy ha pasado algunas cosas. Por ejemplo, que ha entrado el verano y que hemos llegado a la última semana de junio y que se acaba esta temporada, que es la sexta, si no me equivoco, de Encantados de Cuidarte. Así que hoy tenemos un formato distinto, especial de programa. No tenemos invitados, sí están con nosotros nuestros colaboradores habituales, el doctor Juan de Dios González. Buenas tardes, Juan de Dios. Hola, buenas tardes, Pepe. Y el doctor Juan Enrique Pereñíguez. Buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Y vamos a hacer hoy un pequeño resumen, balance, comentarios de estos 32 programas. El de hoy es el número 32 que hemos hecho durante esta temporada, ¿no? De un total de unos 200 y pico, no sé, la verdad que no llevo la cuenta, que hemos realizado desde octubre de 2010 que comenzamos esta serie. Bueno, ¿alguna primera impresión, alguna primera valoración de esta temporada que hemos hecho? Muy buenos programas, ¿eh, Juan de Dios? A mí, aunque sí, parece ser que dicen que el primero siempre es el mejor, pero la última temporada es la que más me ha gustado, sobre todo porque hemos dicho cosas más claras y luego pues hemos sabido nuestra práctica un poco así de manejarla muchísimo mejor. Cogiendo el tranquillo a esto de la tele, vaya. Bueno, la verdad es que tenemos un conductor excelente, que eres Claro. tú. Tú nos relajas mucho, tú nos orientas mucho y esas cosas pues con el tiempo se va uno haciendo de una capa interesante a la hora de relacionarse con los medios. Y yo creo que Juan de lo ha aprendido muy bien, y yo, y tú, y todos, ¿no? Y es mostrarnos cómo somos. Nosotros somos así, seguramente habrá, no, seguramente no, seguro. Hay médicos que saben muchísimo más y gente que hace mejores medios de comunicación y que sabe comunicarse mejor con la prensa y con la tele. Nosotros somos así. Y no sé si nos verá mucha gente o poca, que yo creo que si nos ve gente, pues yo creo que la naturalidad y que la gente nos entienda, que es un mantra que tenemos en este programa está hecho para que la gente nos entienda, pues yo creo que nos ha llevado unas cuotas interesantes, que es lo que nos pretendíamos. Acuérdate, Pepe, cuando hablábamos de esto hace 6 años, ¿no? Hablando de la gente que nos ve, Sí. yo quiero saludar a la señora que el otro día, no sé si fue el jueves o el viernes, en el ascensor del Corte Inglés, se me queda mirando y me dice: oiga, ¿usted es el señor de la tele? Y digo: sí, señora, soy el de la tele, a pesar que ya sin afeitar y con un aspecto bastante impresentable. Y dice: les veo todos los martes, me gusta mucho su programa. No sé cómo se llama la señora, pero si nos está viendo, Es verdad. la saludamos, ¿eh? Bueno, hemos hecho hoy un resumen, hemos sacado una serie de extractos, de fragmentos, de algunos, no de todos, los programas que hemos hecho durante esta temporada, y viéndolos todos de forma global y sacando un resumen de cada uno, se cobra la impresión de que hemos dicho cosas importantes, de que hemos aportado consejos y recomendaciones importantes. Podríamos empezar, si os parece, por ejemplo, con el programa que hicimos con el doctor José Domingo Cubillana, otorrinolaringólogo de la Rixaca, que habló de muchas cosas y nos dio algunas recomendaciones con respecto a un problema que algunos sufrimos mucho, el tema de los tapones de cera en los oídos. Vamos a recordar lo que nos dijo el doctor Cubillana. El primer concepto es que la cera, el cerumen que hay en el oído, es beneficioso para el oído. Es decir, no hay que pretender tener un oído extraordinariamente limpio y sin ausencia de cera. ¿Por qué digo esto? La cera es un espectacular protector contra los hongos. En este caso, todos producimos algo de cera y la mayoría no produce ninguna alteración en forma de tapón. Cuando este se produce, está al alcance, por supuesto, del médico de familia, por supuesto, del enfermero que trabaja con vosotros en los centros de salud. La parte más sencilla es utilizar gotas antitapón de cera, cerumenol, no voy a llamar muchas más marcas, pero en cualquier caso, ese tipo de gota que facilita el que el tapón, que suele coger una consistencia dura, se desligue de la pared, de tal manera que un lavado óptico permita la extracción del mismo. ¿No es bueno limpiarse todos los días los oídos con un bastón? No, perdona. ¿Ah, no? Eso no. Los oídos se limpian con los codos. No, espérate que no lo digas. Lo he dicho muy bien, los oídos se limpian con los codos. En el oído no debemos de meter nada, ¿vale? ¿Por qué digo esto de los bastoncitos que tú acabas de decir? Además, lo dices muy bien porque nos lo venden muy fácilmente, ¿no? El bastoncito sobre el oído hace el efecto de cañón de escopeta antigua. De tal manera que lo que hacemos con el mecanismo del bastoncito es impactar la cera que habitualmente protege nuestro conducto auditivo externo en su parte externa o exterior, y en su parte media lo que hace es impactarlo sobre la membrana timpánica. Eso va a hacer que sea muchísimo más difícil la extracción con un simple lavado, con la preparación de las gotas,
va a costar muchísimo más trabajo, incluso va a ser dificultosa, incluso para el propio especialista cuando lo hace con microscopio quirúrgico, etcétera, ¿no? Y además un problema que se va a acentuar ahora en verano, con los baños, en la piscina, en la playa. Me parece una tontería, pero estos consejitos de los tapones en los oídos y de no meterse el bastón y eso viene muy bien, ¿eh? Hay que secarse bien los oídos y el bastoncillo solamente sirve para la parte exterior de la oreja, ¿no? Para introducirlo dentro del oído. Lo que dé el dedo. Lo que dé el dedo de meterse en el oído y ya está, y no hace falta profundizar más. El oído tiene mecanismos para limpiar, hacer la autolimpieza, ¿no? Y todo lo que sea irritar el oído va a generar más cerumen, como bien decía Cubillana, y además ese cerumen más líquido, etcétera, pues se puede infectar con más facilidad. Ese es el consejo. ¿No? Bueno, hay otra cosa. Como eso. Juan de Dios y yo tenemos todavía niños en edad escolar. Juan Enrique no, pero va a tener pronto un nieto. El nieto lo tiene ya, pero va a estar pronto en edad escolar. Y el tema del acoso escolar, ahora el curso ha terminado, pero en septiembre comienza. Es un asunto que está ahí y que preocupa a los padres y a las familias, ¿eh? Sí. La doctora, la psiquiatra Isabel Lázaro nos explicó en su día, fue en el mes de diciembre, cómo podemos detectar si los niños están sufriendo o no acoso escolar. Vamos a recordarlo. No es fácil porque el acoso escolar es una conducta oculta de alguna forma. Lo saben los otros chicos, pero muchas veces los adultos lo ignoran. El acoso escolar es algo tremendo porque ocurre, lo ejercen niños o chicos sobre otros chicos. Es un acto de violencia sostenida y mantenida y además tiene lugar en un sitio donde no tenía que ocurrir, porque es el colegio, la escuela o el instituto, que es un medio protegido. ¿Cómo puede detectarse? Pues por pequeños signos. Un niño que no quiere ir al colegio, que dice que no le gusta, que llega cada día más tarde, que está más triste, que empieza a hacer un fracaso escolar. Hay que intentar estar muy en contacto con los hijos, muy mirándolos para detectar una situación así, que no solamente es una situación dolorosa y peligrosa y bueno, muy injusta en el presente, sino que es un semillero de psicopatología para el futuro. Está comprobado que los abusos en el colegio predisponen no solamente a patología neurótica en la vida adulta, sino a patología psiquiátrica grave, a patología psicótica. ¿Qué tiene que hacer un padre cuando detecta que su hijo está siendo abusado? Pues acudir inmediatamente y sin ningún reparo a las autoridades, que en este caso son las escolares. El bullying es un fenómeno que compete a las consejerías de educación, al tutor, al orientador, a la dirección y en su caso a la inspección, porque es un problema de tal gravedad y de causa tal dolor y tantas secuelas a los niños que hay que intervenir sin ningún tipo de consideración a lo que pensarán, si bien, si mal, porque hay que proteger a los niños de esa violencia continua, tanto psíquica como física. Es una cosa que, en fin, hay quien dice, hombre, estamos exagerando, que los niños siempre han sido crueles, siempre se han metido unos con otros y tal, y eso es verdad, pero tampoco podemos menospreciar que pueda haber casos preocupantes y graves en los que... Y en los meses recientes tenemos casos muy crueles con suicidio por parte de niñas, y lo que está claro, esto pasa con una cosa parecida como el trastorno de déficit de atención a los niños, el aspecto autista. Bueno, la sociedad está muy sensibilizada y más vale poner en marcha unos dispositivos y que nos equivoquemos y que al final no haya acoso escolar, que no, bueno, seguro que no va a ser nada. Esto pasaba en mi época y lo dejamos pasar porque eso puede tener consecuencias graves. Y bueno, y afortunadamente, ya te digo, que el sistema pone enseguida en marcha unos mecanismos, que se valora y es muy importante también el hablar de los padres con los hijos, ¿no? Muchas veces nos despreocupamos. Bueno, que jueguen con la videoconsola, que estén mandando WhatsApp, que estén no sé qué. Pero yo creo que no podemos perder el hecho de hablar de vez en cuando con nuestros hijos y preguntarles sobre su vida cotidiana y cómo le va con los amigos y cómo le va en el colegio. ¿Y los antibióticos, doctor Pereñíguez? ¿Qué pasa? Un tema tan recurrente como importante. ¿Cuántas veces habremos dicho no hay que tomar antibióticos si no lo prescribe el médico porque nos creamos un problema, nosotros y el conjunto del tema de la inmunidad, ¿no? Pues yo te voy a contar una cosa, Pepe. Naturalmente no por este programa, pero yo he visto, no sé tú, Juan, yo he visto en los últimos meses, yo creo que desde que médicos y farmacéuticos nos empezamos a tomar en serio que la prescripción de antibióticos debe ser hecha por un facultativo, yo observo en mi consulta
que ha habido una reducción o una profesionalización mucho mayor del uso de antibióticos. No sé si será una percepción, no lo sé, pero me da la impresión de que ahí hay una buena colaboración, por lo menos en la zona que yo me muevo, a la hora de la prescripción de antibióticos por fuera y luego yo te pasaré los antibióticos. Yo creo que ese es el camino de la colaboración entre las entidades que tienen que utilizar y que tienen que prescribir y dispensar, en este caso, el tema de los antibióticos, ¿no? Iremos por ahí y racionalizaremos aún más, mucho más, el tema de los antibióticos. Porque es verdad, cuando nos pasamos un cierto tiempo sin utilizar un determinado fármaco, un determinado antibiótico, cuando lo recogemos al año o a los 2 años, vemos que efectivamente ha aumentado su eficacia, ¿eh? Y eso nos da unas pautas muy interesantes para actuar en atención primaria, que los gérmenes no son todavía muy musculosos como en los hospitales, y podemos resolver un montón de las infecciones que tenemos a nuestro alcance. Yo creo que la política es esa. ¿Y por qué los antibióticos se hacen resistentes ante determinadas infecciones? Principalmente por lo que está diciendo el doctor Pereñíguez, porque los usamos mal. Y de eso estuvo hablando la doctora Elisa García. O sea, la resistencia es porque yo tome antibióticos, el germen ya no le hace caso, o porque los tomo poco, porque los tomo mucho, mal, poco. Sí, mira, pues una de las cosas también peculiares de los antibióticos es que cuando nosotros como médicos estamos tratando a un paciente con antibiótico, no solamente estamos tratando a nuestro paciente en ese momento, y es una característica que lo diferencia de otros fármacos. Cuando nosotros estamos dando un antibiótico a un paciente, estamos tratando a ese paciente en ese momento, pero también estamos tratando a ese paciente en un futuro. Quiere decir que estamos exponiendo a las bacterias de ese paciente a un antibiótico y eso va a influir en las infecciones que luego va a desarrollar y también en la capacidad de matar esas bacterias con ese mismo antibiótico o no. Y eso es para ese paciente. Y también la otra peculiaridad de los antibióticos, y con esto entroncamos con la salud pública, es que estamos tratando a nuestro paciente y a su vez estamos tratando al resto de la población. Esto es una peculiaridad que no es cierta pues con antihipertensivos o con fármacos para la diabetes o para otras enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo normalmente a los pacientes cuando me preguntan, se lo intento explicar como que esto es una cuestión de soldados o de batallas. Las bacterias son uno de los frentes y los antibióticos son otros. Las bacterias, como parte de la naturaleza, pues desarrollan capacidad de adaptarse. Y un antibiótico que es capaz de destruir su membrana celular o de bloquear una enzima que es necesaria para su crecimiento y multiplicación, pues en última instancia la bacteria busca otras vías, busca vías de escape. Y esto es lo que se llama resistencias. De hecho, las bacterias son resistentes a determinados antibióticos por naturaleza y por eso determinados antibióticos no son válidos para determinadas bacterias. No son los mismos antibióticos que damos para una infección pulmonar provocada por determinadas bacterias que para una infección de orina que está provocada por otras bacterias totalmente distintas. Bueno, si se dan cuenta, hoy estamos haciendo una rápida y yo creo que práctica guía de salud en bloques de 2 minutos, y a principios de este año nos visitó también el doctor Jerónimo Lajara, oftalmólogo. Con él estuvimos hablando de muchas cosas, entre ellas del síndrome del ojo rojo. Si nos ven hoy los ojos rojos no nos pasa nada, de tener la emoción, de saber que nos despedimos, pero en el caso del ojo rojo recuerdo que hablábamos que se podía presentar con dolor o sin dolor, ¿no? ¿No es así? Efectivamente, sí. Y si es con dolor una cosa es más grave que cuando es sin dolor. En cualquier caso era un síndrome banal, pero si hay dolor conviene consultar al médico. Lo explicó el doctor Lajara. Porque el síntoma de ojo rojo efectivamente puede ser de la conjuntiva, puede ser de la córnea, puede ser una inflamación intraocular, puede ser una subida de tensión, pero para que uno no se alarme cada vez que tenga un ojo rojo, lo primero que hay que saber es que la gran mayoría de ojos rojos son por cosas banales, con lo cual no hay que tener un miedo excesivo cada vez que tenga el ojo rojo. Y no hay que acudir a urgencias, decir que tengo un ojo rojo me voy a urgencias, no. Cuando realmente hay que tener alarma es cuando va acompañado de otras cosas, como son un dolor fuerte. Si tienes un ojo rojo y además tienes muchísimo dolor,
probablemente puedas tener algo añadido que realmente sí que sea importante, como puede ser o una subida brusca de tensión, que es más raro pero puede pasar, o tengas una herida corneal que se puede infectar. Entonces, cuando va acompañado de dolor es cuando realmente el ojo rojo es más peligroso. Sí, porque la Pero dentro de conjuntivitis, Sí. lo que se nota es que me raspa el ojo, ¿no? No, la sensación de cuerpo extraño, que es lo que se dice, que es la sensación de cuerpo extraño, que es el otro síntoma que iba a comentar, asociado al ojo rojo, y ahí lo que te está diciendo que es que hay inflamación conjuntival por una conjuntivitis muy llamativa que te está rozando la córnea o porque hay un cuerpo extraño intraocular. Eso se llama sensación de cuerpo extraño, que es que cuando parpadeas notas un roce. Puede haber una herida en la córnea, puedes tener una conjunción muy inflamada o puedes tener un cuerpo extraño. Eso es también un síntoma de alarma para ir a consulta. Pero un ojo rojo solo, pues puede ser, por ejemplo, una hemorragia conjuntival que no tiene ninguna importancia. La hemorragia conjuntival se puede dar simplemente por tocarse un poco el ojo y sangre un poquito de la conjuntiva. Puede ser por un cambio de tensión o por una labilidad capilar, por una alteración sanguínea. Pero una hemorragia aislada en el ojo, sin nada más acompañado, normalmente que sea banal y no dé ningún problema. O sea que hay que fijarse en los síntomas paralelos como la sensación de cuerpo extraño o el dolor. No sé si el doctor Peña quiere hacer alguna consideración. Sí, una observación que hizo Jerónimo, además muy interesante, porque muchas veces nos volvemos locos cuántas gotas nos tenemos que echar en los ojos, ¿no? Y dijo muy bien y muy sabiamente que cuando abrimos nuestro párpado y el número de gotas es una, que aunque echemos 500 gotas no nos va a hacer más efecto, se sale, ¿eh? Una gota en cada ojo según la prescripción de cada médico. Y si hay que poner una pomada, pues que sea como una gotica, que no hay que echar medio frasco en el ojo, ¿eh? Una gota. Bueno, el programa del 24 de enero fue La Caña, hablando así popularmente, porque vino el doctor Diego Martí Ita. Entonces, el doctor Pereñigue y el doctor Martí Ita hicieron el programa y Juan de Dios y yo estuvimos en público viendo a ver cómo hablaban ellos. Bueno, el doctor Martí Ita vino a hablar de riesgo cardiovascular y dijo algunas cosas interesantes, ¿no? Dijo que el 80% de las enfermedades cardiovasculares se podrían evitar llevando un estilo de vida saludable, ¿no? Y además se puso de pie y le midió el perímetro abdominal al revés. El doctor Pereñigue le midió el perímetro abdominal al doctor Martí Ita, que eso es un indicador de que puede haber la probabilidad de amistad. De alguna dolencia. Vamos a recordar algún momento de ese programa. Y es porque la barriga, el vientre, la cintura es un marcador de riesgo. La palabra marcador indica que hay estudios científicos, ensayos clínicos, que han demostrado que hay una correlación entre la cintura abdominal, medida a nivel del ombligo en hombre y en mujer, que tiene que ver con eventos o riesgo cardiovascular alto. Es decir, una persona, me he traído un metro, entonces con este metro me voy a poner de pie, podemos medir claramente, además tiene colores para diferenciar cuándo es la hipertensión, o sea, la cintura abdominal. Dame, yo te lo mido. Entonces, bueno, pues yo te lo mido. Tenemos aquí al doctor Pereñigue que me va a hacer una medición. Midiendo la barriguita. La barriguita. Y aquí está la cosa. Vete aquí. Aproximadamente aquí. Bueno, ¿nos quedamos aquí? Ahí nos quedamos. Entonces está en... No, tanto no sería. Yo estoy en 99. 99 centímetros. Eso. Bueno, pues se considera, según las sociedades científicas, que no debemos superar los varones más de 102 centímetros. O sea, estoy ahora mismo que me sobran 5 glicos. Bueno. Porque las mujeres son 88 centímetros. También hay otro índice que es el índice cintura-cadera. En cualquier caso, la cinta métrica pero vamos a ver, es muy práctico. Espera. Quiero decir que todo el que llega le toma la tensión, le toma el azúcar, que son parámetros, se le hace el análisis, el colesterol, y uno ya va haciéndose una idea. Está en los programas. Eso. Va haciéndose una idea del riesgo cardiovascular. Pero es verdad que una práctica ya casi habitual es que la gente incluso te lo pide. Sí. Entonces, a mí siempre me ha gustado contar esto, y además te voy a dar pie a una cosa que hemos estado en la comida hablando y que tú te has lanzado rápidamente como buen conocedor del tema y como experto del tema. Resulta que un diabético aislado es muy difícil. Un hipertenso aislado es muy difícil. La mayoría de la gente tenemos diabetes e hipertensión y colesterol, colesterol y tensión, colesterol y tabaco. Es decir, hay un conjunto de factores de riesgo cardiovascular que van unidos.
Bueno, lo cierto es que nos quedamos sin saber si la cintura del doctor Martí medía 99 o 109, porque ahí parece que hubo una manipulación de la medida, pero lo que es verdad es que fue un programa muy simpático y el doctor Diego Martí estuvo genial en el programa. Es un personaje abanderado del control de riesgo cardiovascular. Todos los años se hace congresillos y jornadas en el área de Lorca y bueno, allí es muy apreciado en Lorca y en el resto de la región de Murcia. Muy comprometido con lo suyo, ¿no? Sí, sí. Bueno, vino otro día también, ya estamos en febrero, el último día de febrero vino el doctor Jorge de las Heras, que es traumatólogo, especialista en el tema del pie, y hablamos, entre otras cosas, de un tema muy polémico. Además, le preguntó Juan de Dios, el tema de las plantillas. Plantillas sí, plantillas no. No existe un criterio unánime a la hora de la conveniencia o no de usar plantillas y calzados especiales para los niños. En el programa aquel del 28 de febrero, el doctor Jorge de las Heras sí se mostró partidario de su uso cuando son necesarias. Yo, personalmente, en mi experiencia, yo soy partidario de utilizar plantillas y de utilizar zapatos correctores. No las botas de antes, pero sí unos zapatos que tengan una rigidez suficiente para que la plantilla no se deforme. Porque uno de los problemas que también existen es que los estudios tampoco utilizan unos sistemas estandarizados en todos los casos. Entonces, puedes utilizar unas plantillas rígidas, las plantillas pueden ser flexibles, los zapatos pueden ser botas, los zapatos pueden ser zapatos cortos, y claro, ahí es donde puede existir que no haya claramente se pueda decantar uno por un tratamiento con plantilla o no hacer nada. Sí, muchos dicen que las plantillas no tienen que ser demasiado rígidas para forzar que haya puentes, sino para intentar que los apoyos sean uniformes en el pie y no produzca consecuencias. Sí, yo pienso que es muy importante que el calzado sea rígido. Y al asociar esas plantillas, que sean flexibles o rígidas, lo importante es el calzado, porque se ve muchas veces, es muy frecuente verlo en la consulta, los niños que vienen con plantilla, mira, trae la plantilla, a ver, vamos a ver cómo están. Y ves el zapato totalmente deformado, totalmente deformado el zapato. Y el niño lleva sus plantillas, pero el niño no mejora de su pie plano. Claro, una plantilla, aunque tú la lleves, pero luego el zapato está deformado completamente, no sirve para la plantilla. Se está deformando la plantilla sobre el zapato. Entonces el zapato tiene que ser duro para que estabilice la plantilla en su sitio. Siempre se ha dicho popularmente un zapato que sujete el pie y que el contrafuerte, correcto, que se ha llamado, la parte del talón sea una parte rígida. Entonces, habitualmente se tiene muy en cuenta la plantilla, sí, plantilla, pero lo otro también es importante, porque si no se tiene eso en cuenta, no sirve para nada las plantillas. Bueno, a que visto así, sacando los mensajes concretos, está resultando muy práctico, la de cosas que hemos dicho durante estos meses. Es verdad que luego pues, a lo mejor divagamos mucho, pero sacando el mensaje concreto, la de cosas interesantes que hemos dicho. Solamente en esta temporada, si echamos la vista atrás, saldrían muchas más. Sí, la verdad que sí, parece como estamos haciendo un compendio, ¿no? de los consejos o del mensaje. De los mensajes importantes, ¿no? Sí. De todas formas, Jorge ha dicho, bueno, ha tocado dos temas, ¿no? Dice, desde mi experiencia, yo soy partidario de las plantillas y de los zapatos, etc. En medicina todo tiene que basarse en la evidencia científica, pero muchas veces los médicos nos encontramos, ¿en qué me baso? ¿En la evidencia o en la experiencia de mis años que me ha demostrado que esto funciona y esto que es la evidencia mejor a mí no me funciona? Y luego también otra cuestión, que hay que individualizar cada persona es muy distinta a otra persona. Eso es. Muy bien. Yo muchas veces os he pedido que me deis los programas anteriores, etcétera, etcétera, y alguien hará un seguimiento de todo este tipo de programas que se han centrado fundamentalmente en los temas de promoción y prevención, que yo creo que no se ha hecho un programa como esto en todo el país durante 6 años. Alguien valorará el mérito de Juan de Dios y el tuyo. ¿El suyo no? Bueno, yo soy aquí un animador. España lleva 22 años consecutivos liderando la donación y el trasplante de órganos y tejidos. En este logro intervienen muchos factores, lo dijo así el doctor Pablo Ramírez, el coordinador regional de trasplantes, pero uno de ellos es fundamental y es que sin donantes no hay trasplantes. Vamos a recordar las palabras del doctor Pablo Ramírez. Resulta que en los trasplantes, si no hay un donante, como decía, no hay la posibilidad de trasplantar. Y para que haya un donante, ¿de dónde sale un donante? De los fallecidos. Y entonces hay un proceso
de diagnóstico médico-legal, que tienen que haber unos profesionales que se encarguen de ese proceso diagnóstico médico-legal. Y antes de proceder a la extracción de órganos de las personas que fallecen para poder beneficiar a las personas que necesitan un órgano para seguir viviendo, siempre tenemos que contar con la autorización familiar. Es decir, que parte siempre de un gesto generoso, de un hecho dramático que es la muerte de un ser querido, para poder iniciar el proceso de una donación multiorgánica seguida en muy pocas horas de múltiples trasplantes de órganos y tejidos a distintos pacientes. De tal manera que se estima que en un proceso en menos de 24 horas van a intervenir más de un centenar de profesionales para poder hacer la realidad que de un cadáver puedan salir y puedan reportar y puedan transmitir vida a tantas personas que están esperando un órgano para poder ser trasplantada. Este es el factor limitante. Sin donante no hay trasplante. Entonces, un factor fundamental que es la familia, la gente. La gente tiene que contribuir a aceptar la donación de órganos. Si no hay sensibilidad, no hay donación. Yo recuerdo hace 20 años en Murcia teníamos una tasa de negativas familiares en torno al 40 o 50%. Se desconocía lo que era la donación de órganos, lo que eran los trasplantes y un procedimiento asequible a toda la persona que lo necesitaba. A lo largo de todos estos años, poco a poco, se ha ido difundiendo y se ve que este procedimiento puede ser asequible a cualquier persona que lo necesita, absolutamente. Yo en todos los programas aprendo algo, aprendo en todos los programas cosas de vosotros, y en ese programa aprendí una cosa. Yo no sabía que cuando se hace un trasplante de riñón, el riñón no se coloca en el lugar donde... Yo pensaba que sí, pero claro, es una zona difícil de llegar. Es mucho más fácil en la zona de la ingle. Sí. Ahí se coloca el riñón. Sí, porque el riñón está en lo que se conoce como retroperitoneo, entonces tienes que romper la barriga, apartar todas las tripas, apartar otros órganos y romper otra aponeurosis. Y está muy cerca de la columna vertebral, con lo cual hay mayor riesgo. Y que la accesibilidad por algún problema está aquí. Claro. O sea, el cirujano llega con muchísima facilidad. Otra cosa son los órganos que necesitan, que tienen su hueco, ¿no? Y no es posible movilizarlos, ¿no? También hubo experiencias de hacer corazones fuera del tórax. En fin, no fueron especialmente... en lo que se refiere a la donación de órganos, sí es importante que si una persona en vida está convencida de que quiere donar sus órganos, que se lo haga saber a su familia. Evidentemente, en la ley en España dice que todo el mundo es donante. Como decía Pablo Ramírez, nadie va a decirle a la familia o le vamos a quitar los órganos de su fallecido sin su consentimiento. Claro. Pero sí es un punto, es decir, que sepáis, familia, que si me muero y puedo donar mis órganos, quiero que estos órganos sean donados. Bueno, a nosotros tres se nos ha pasado ya la edad del acné. De hecho, ya ven el cutis que lucimos, y no es el maquillaje, es nuestro cutis natural, pero el acné es un problema casi inevitable en la adolescencia. Nos lo recordó la dermatóloga, la doctora Eugenia Cutillas. Vamos con el acné. ¿Por qué ocurre? Pues ocurre básicamente porque somos son adolescentes. Es una enfermedad propia de la adolescencia que en ocasiones se prolonga más en el tiempo y no hay una causa concreta. Se sabe que también hay una bacteria implicada, pero hay también un componente inflamatorio, una oclusión del folículo, la mayor cantidad de grasa. Entonces son muchos factores y como hay muchos factores, hay muchos tratamientos. Cada uno va encaminado a tratar uno de estos factores favorecedores. Cierto es que la mayoría de tratamientos para el acné no se pueden utilizar en verano. Así que yo normalmente cuando los cito a la consulta siempre digo, bueno, si usted no le va bien y tiene que volver, no vuelva usted en el mes de mayo porque no le puedo mandar nada. Porque en Murcia además el calor que hace en verano no es un calor... Y el chocolate que dice, no comas chocolate que te van a salir más granos. Pues, siempre se ha dicho lo del chocolate y no había estudios que lo avalaran, pero sí que es cierto que en los últimos años se le está dando más importancia a la dieta en el acné. Y sí que se ha visto que las dietas ricas en azúcares rápidos, los de índice glucémico alto, son las que más agravan el acné. En concreto el chocolate es lo que más lo... Pero eso no ocurre en todos los pacientes. Entonces, en definitiva, lo que sí que hacemos es le preguntamos al paciente, o él normalmente nos lo pregunta a nosotros, y aquel que lo nota, sí que le decimos que lo evite. Pero no recomendamos habitualmente, de forma general, a todo el mundo que evite el chocolate, solamente a aquellos pacientes que han notado una relación con
con la gravedad de su enfermedad. ¿Se puede prevenir la aparición del acné? Se puede prevenir, a ver, hay medidas higiénicas que pueden retrasarlo o lo pueden aminorar, pero es muy difícil prevenirlo, es muy difícil. Pero todo el mundo no lo sufre tampoco. No, hay tendencia genética, pero la tendencia genética sobre todo es a que sea un acné más grave, es decir, tener 4 comedones, 4 quistecitos pequeñitos, eso es prácticamente inevitable y el que lo tiene, lo tiene. Pero tener un acné grave con quistes de los que requieren tratamiento con pastillas, como decía Juan de Dios, eso suele ser con tendencia hereditaria. Cuidados de la piel, el órgano más extenso y más pesado del cuerpo humano, por inverosímil que parezca. No sé, ¿alguna consideración, un comentario sobre lo que ha dicho la doctora Cutillas? La piel no hay que ser abrasivo con ella ni intenso en el cuidado, sino en su justa medida, porque es una barra protectora y si somos muy abrasivos rompemos esa barra protectora y pues tenemos pues, dermatitis, urticaria, etcétera, muchos problemas. El acné es muy frecuente, el acné es un problema de la adolescencia, se pasa, yo tenía la cara hecha un pan, me acuerdo perfectamente, incluso con 17, 18 años me tuve que dejar barba, no podía afeitarme de aquello. Y fíjate ahora, que estoy magnífico. Bueno, nos gustó mucho también el programa en el que vino el doctor Luis Valenciano, hablar del curso de psiquiatría en la vida cotidiana, que por cierto es ahora en breve en Molina de Segura, y habló de muchas cosas, entre ellas de la depresión. Dijo que el mayor factor de riesgo para la depresión es el aislamiento, porque en algunos casos incluso es el precedente del suicidio. Así se explicaba el psiquiatra Luis Valenciano. Es decir, el gran factor de riesgo, y esto sí que lo voy a decir en voz muy alta, es el aislamiento. Una persona deprimida que se aísla es una persona en riesgo suicida. Una persona que está en Murcia y en invierno se va a la playa el fin de semana y empieza a no salir y a no relacionarse con la gente, ojo, ojo, porque el aislamiento precede al suicidio. Hay que hacer todo lo posible por fomentar el enganche de las personas con enfermedad mental, deprimidas o no, al resto de personas. Pero yo creo que esto no vale para todo, ¿verdad? Sí, no, pero tú que tienes muchísima más experiencia que nosotros, yo ya tengo alguna en esto, es que hay deprimidos que lo primero que te dicen, incluso es una pregunta que nosotros le hacemos para saber cómo está, es decir, ¿tienes ganas de hacer algo? Y la respuesta es no. Pero ni de ver tu cara, no. Y de ver a tus hijos, no. Lo único que quiero es que me dejen tranquilo. Sí. Luego la intervención ahí, la farmacología parece que es muy importante, remontar, que es lo que tú estás diciendo, y adelante y sacar a la persona. Y Juan, y un poquito más adelante, cuando ya están un poco más remontados, enseguida, ¿no? Porque es verdad que otra pregunta muy habitual en estas situaciones y que yo creo que es muy pertinente es, ¿debemos forzar a una persona deprimida que dice déjame? Forzar nunca, ¿no? Acompañar siempre. Y esperanzar siempre también. Y efectivamente, lo que dice Juan, romper el hielo a lo mejor con un poco de medicación, pero en cuanto esté un poquito mejor, no conformarse solo con las pastillas y enseguida tratar de enrolar a la gente. Pero yo creo que esto es un fenómeno que no es exclusivo, otra vez por romper el estigma de la enfermedad mental. Cualquiera de nosotros, el día 20 de veraneo, que se sube por las paredes, cuando estamos en paro, estamos mal, es decir, una persona que no está enganchada a una actividad, que no está enganchada a otras personas, lo tiene más difícil. No sé si es verdad o no, pero dicen que en las épocas del año más calurosas aumentan este tipo de casos, ¿cierto? Sí. A mí una de las cosas que me gustó más de Valenciano fue cuando hablamos de la maldad. Además me impresionó, porque nos dio, o sea, puso encima de la mesa que el 1% de la población es mala. Mala sin arreglo. Existe la gente mala. La maldad, el psicópata, donde no hay solución, ¿no? Y él hablaba de los recursos, transmitirlos más a la gente que lo rodeaba que al propio enfermo. Por proteger el entorno de esa gente. Aquello me dejó a mí un poco trastocado, es decir, 1, 2, 3, pues 97 más y tú serías malo. Efectivamente, claro. Efectivamente. Malo. ¿Quién sabe? Menudo programa que hicimos con el científico José López Nicolás, hablando sobre los mitos y realidades de los alimentos. ¿Qué programa hicimos cuando nos preguntábamos si estábamos comprando mentiras? Y nos preguntábamos si son efectivos los alimentos enriquecidos en fibra. Y él decía que sí, puede que sí, pero ojo con el resto de componentes o de ingredientes que llevan esos alimentos, que siempre será mejor una fruta. Vamos a recordar algún momento. Los prebióticos es otra cosa. Venga. Los prebióticos es, por ejemplo, la fibra,
que se le añade a los productos para que nuestra flora pueda, por decirlo de alguna forma, comer de esa fibra y entonces multiplicarse. Y sí que se ha demostrado que hay fibra, pero fibra que sirve y que tienen efectos positivos. Ahora bien, esa fibra, cuando nos dicen, ahí está uno de los trucos, nos dicen alimentos enriquecidos en fibra, yogures enriquecidos en fibra. Bien, dos cosas. La fibra hemos dicho que funciona, ¿vale? Pero dos cosas. Tienen mayores concentraciones de fibra en una fruta, una verdura normal y corriente, te cuesta muchísimo menos, ¿vale? Y segundo, que es el gran truco y me gustaría dejarlo clarísimo hoy, ¿vale? La clave de todo esto, porque aquí no me gustaría que los espectadores pudiesen pensar que estos son trucos con los que se ahorra unos euros, unos céntimos. No. Esto va mucho más allá, que es el riesgo sobre la salud. ¿A qué me refiero? ¿De qué sirve tomarse un yogur rico en fibra, porque lleve la fibra, cuando lleva unas concentraciones de azúcar disparatadas? El pequeño efecto positivo que se te puede hacer la fibra queda totalmente anulado por el efecto negativo que lleva el azúcar. Entonces, cuando te dicen, es un yogur desnatado, mira el azúcar. Cuando te dicen, es un yogur sin azúcar, mira la grasa que lleva. Pero esto es lo que se llama el nutricionismo. El nutricionismo es absurdo. Es basar las propiedades de un alimento en los ingredientes individuales que lleven y no en lo que debería basarse, que es en el producto. Tú te tomas el producto entero, tú no te tomas una vitamina, nada. Entonces, por ejemplo, una bebida energética. Una bebida energética puede anunciar, porque lleva una serie de vitaminas o de minerales, puede ayudar, que ayuda al rendimiento intelectual o al rendimiento físico. Cuando puede llevar, y la llevan, 75 gramos de azúcar. El nutricionismo, ¿qué es? Basarse en, es que ayuda al rendimiento físico porque lleva una cantidad de vitamina B6 o B12, pero te estás metiendo 75 gramos de azúcar. Y eso está permitido y es legal. Ese es el problema gordísimo, es el nutricionismo. Qué fácil es entenderlo, pero me temo que la potente industria publicitaria o el arma publicitaria de la industria alimentaria va a poder todavía mucho más. Pero bueno, que está bien que digamos estos mensajes. Pero yo creo que dejó un mensaje claro al final, que dijo que lo que había que hacer era tomar alimentos de temporada, con lo cual evitaríamos menos dinero y evitaríamos toda esta... Ese es un mensaje muy repetido en este programa, ¿eh? Es decir, volver a lo natural, a lo que ahora hay estamos al día. en la época de las cerezas, pues cereza. Ahora estamos en la época de los albaricoques, melocotón. Muy bien. ¿Se debería prohibir el consumo de tabaco en las terrazas y en los campos de fútbol y demás? Es un tema polémico. El consejero de Salud de la región de Murcia se muestra partidario de ampliar o de estudiar al menos la ampliación de la aplicación, de los lugares de aplicación de la ley antitabaco, y él está dispuesto a abanderar esa iniciativa. Nos lo dijo cuando vino al programa hace algunas semanas. ¿Podemos seguir avanzando en ese tema? Hombre, yo creo que sí. ¿Por qué no podemos seguir avanzando de alguna manera que los fumadores tengan menos sitio para fumar, sabiendo qué es lo que significa el tabaco? Pues habrá que reducir los sitios. Ya el otro día se aprobó en la Cámara, en la Asamblea, el tema de las playas, ¿no? Del tema del tabaco. Que sí que es un tema de suciedad, de colillas, porque ahí el humo pues aparentemente no afecta, pero bueno, es un tema de suciedad, de que los niños tienen por qué estar tocando colillas con lo que ello significa. Vale, y los centros deportivos y los campos de fútbol, ahí cuando le toca a uno y está viendo un partido y se están tirando el humo toda una hora y media, eso es que no, los fumadores pasivos que también tienen problemas y no decimos nada, nos aguantamos. ¿Y las terrazas? O sea, antes en las ciudades las plazas estaban vacías porque la gente desgraciadamente fumaba dentro de los bares. Ahora los bares han salido a las terrazas, Murcia está preciosa, no cabe duda. Sobre alguna terraza. Hemos perdido espacio para caminar, porque ahora ya es difícil caminar, pero el problema es que las terrazas se han convertido en unos fumaderos ahí, que dices tú, bueno, ¿y Salud no hace nada ahí? O sea, que estamos viendo todo el mundo ahí insistiendo, no sé, yo creo que algo podríamos hacer, y a mí me gustaría, como consejero de Salud, decir que yo creo que debemos de abordar el tema ese. ¿Con delicadeza? Pues siempre con delicadeza, no sé, no es el tema de ahora de señalar y tal, pero hombre, yo creo que... Sentido común, que muchas veces estas medidas son de sentido común. ¿Y por qué digo eso del tema de las terrazas y por qué digo el tema de los estadios? Pues ya no tanto por el tema del fumador, que lo es, y que, bueno, que el hombre pues, cuando tenga un susto pues dejará de fumar o cuando ya de pronto recapacite, sino porque ya se ve como normal para un niño que va paseando por la ciudad que esté la gente fumando en las calles. Y
y va al campo de fútbol y ve a su padre o a su tío fumando en el campo de fútbol. Entonces eso que ya lo ve el niño como normal, lo va a asumir como un comportamiento. Entonces Como eso hábito. no puede ser, porque entonces esos son los fumadores de mañana. Y además las estadísticas demuestran que desde que entró en vigor la ley antitabaco se está reduciendo el número de cánceres y de infartos, lo cual creo que es un dato a tener en cuenta. Sí, después de la campaña del póntelo, pónselo con el preservativo, yo creo que esta ha sido la mejor medida a nivel de salud pública, ¿no? Y bueno, y si él se pone delante de la bandera de prohibir fumar en los campos de fútbol, en los parques, en las terrazas, yo me pondré al lado de él. Sí, los médicos de familia tenemos la obligación moral y profesional de ponernos detrás de medidas de ese tipo. Está claro. Que sentarán bien o mal. Pero estamos gestionando salud y eso es lo importante. Hay medidas individuales que van orientadas hacia las personas fumadoras, etcétera, para estimular la deshabituación y eso hay que continuar haciéndolo. Y luego hay medidas indirectas sobre el consumo del tabaco. El aumento de los precios del tabaco, medidas como las que apuntaba el consejero y alguna más que estará a punto de caer. El último fragmento que sacamos de hoy de un programa que también nos gustó mucho, nos han gustado todos, pero no podíamos sacar de todos, es el de mucho más reciente, el del día 13 de junio, cuando nos visitó la doctora Carmen Antúnez, neuróloga, y nos hablaba del Alzheimer y decía que mantener una actitud positiva en la vida y cuidar los factores de riesgo cardiovascular, de nuevo los factores de riesgo cardiovascular entran en juego, son fundamentales, es algo fundamental, fácil, que podemos hacer todos para protegernos frente a la amenaza del Alzheimer. Vamos a recordarlo. En edades medias de la vida es fundamental controlar, no tener hipertensión, no tener diabetes, hacer ejercicio físico, no tener sobrepeso, colesterol, mantener una mente activa, tener una visión positiva de las cosas. La gente con depresión tiene más posibilidad de tener Alzheimer, porque los circuitos afectados en la depresión son los mismos, van al final al hipocampo a matar neuronas. Y esto también lo sabemos. Es decir, que hay muchas cosas que podemos hacer. Y a mí me gusta dar siempre a la población un mensaje positivo, pero no por nada, aparte yo soy una persona positiva de por sí, pero porque lo podemos hacer, porque hay un fundamento para hacerlo. No es que queramos animar por animar, es que lo podemos hacer y lo debemos hacer y esto tenemos que transmitirlo, ¿no? El cambio del estilo de vida, y vosotros esto lo sabéis muy bien. ¿Se dan ustedes cuenta de todo lo que hace, todo lo que puede hacer la medicina de familia, los médicos de familia para la promoción de la salud y para la prevención de las enfermedades? Porque nos han visitado muchos especialistas de otras áreas, pero a fin de cuentas todo va a parar a la medicina de familia y a los consejos y a las medidas que se pueden impulsar desde su consultorio o desde su centro de salud. Bueno, esto es una pequeña historia, una mini guía de salud que hemos hecho hoy, que a mí me ha resultado maravillosa, muy práctica, y como decía, imaginaros que la ampliáramos a los 200 y pico o 300 programas que hemos hecho. Luego la categoría de la gente que ha venido, en algunos casos es impresionante, ¿no? Y qué mensajes tan sencillos de entender y muy bien. Yo la verdad es que también me siento satisfecho de esta temporada, ¿no? Yo creo que vamos madurando todos, ¿no? En el sentido de lo que las personas que vienen, de cómo somos capaces de que nos hablen en las mejores condiciones. Sí, ha sido una buena temporada. Lo importante es que se quede claro el mensaje de que haciendo una vida saludable evitaremos muchos problemas de salud en el futuro. Bueno, como cualquier historia, hay varias formas de contarla. Esta que hemos utilizado ahora, este resumen, esta historia es una versión formal de esta temporada de Encantados de Cuidarte. La podríamos retorcer un poco, tergiversar un poco, darle una vuelta y contar una historia informal de esta temporada de Encantados de Cuidarte. Nos hemos atrevido a Qué miedo, qué miedo. ¿Estáis vosotros? ¿Os atrevéis a ver un resumen de 5 o 6 minutos de la historia de Encantados de Cuidarte retorcida? ¿Un poco? Hombre, yo si me metéis con Juan de Dios, sí, si os metéis conmigo, no. Hay de todo un poco, aunque reconozco que la balanza está un poco desequilibrada. Bueno, nos vamos a atrever, vamos a verlo. Mucha atención, Juan Enrique, mucha atención, Juan de Dios, mucha atención todos ustedes, porque yo creo que vamos a terminar de una bonita manera, que es sonriendo, que dicen que alarga la vida. Vamos a verlo.
Oiga, doctor. Estamos a punto de acabar la 6ª temporada del programa Encantados de Cuidarte. Va quedando atrás en el tiempo aquel 27 de octubre de 2010. Cuando Juan Enrique era jovencico. Y cuando este programa se emitía por primera vez. Este programa que hoy estrenamos en Televisión Murciana nace con el mismo objetivo de siempre, que es divulgar y promocionar la salud y los hábitos de vida saludables. Juan de Dios González, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y con él, hombro con hombro, estará también el doctor Juan Enrique Pereñíguez. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Desde entonces hasta ahora, con la salvedad de los periodos vacacionales y algunas otras circunstancias, hemos hecho casi 300 programas. Teníamos temor de cómo podíamos empezar esto, pero nos lo ha puesto en bandeja. Nos han acompañado otros tantos insignes invitados, casi todos ellos profesionales sanitarios. Y decimos casi porque todo este tiempo ha dado para mucho, tanto que hemos hablado incluso de toros. Tengo la suerte de debutar con picadores y nada más y nada menos al lado de un figurón del toreo de aquellos años, de Manolo Cascales Silla. Y menos mal que reaccionamos a tiempo, porque el doctor Pereñíguez estaba dispuesto a contarnos sus historias de la mili. Bueno, yo después de haber jurado bandera, después volví a rejurar bandera, en aquella época había mucho de lo que se denominó inútil. No sé si tú estás en aquella... pero eres muy joven. En mi época tú casi, serías objetor yo pillé de conciencia. los últimos años de la mili. De la mili y de lo que no es la mili, porque lo que no sabemos es cómo los alcázares aún no han nombrado embajador plenipotenciario a Juan Enrique Pereñíguez. Pero es que los alcázares y la manga están muy distantes. Y concretamente yo quiero hablar de los alcázares. Me bañaré con mi nieto, Como diría Super Ratón, no se vayan porque aún hay más. Instantes después, el doctor Pereñíguez volvía a la carga. Juan, ¿me perdona un momento? Claro, estoy viendo en las cámaras, no sé si se estará saliendo allí, estoy viendo, no es Palm Beach, son los alcázares. Pero el verano ha llegado, el tiempo del programa se agota y es momento de ir terminando. Y ya para terminar. Aunque lo cierto es que el doctor Pereñíguez se ha pasado la temporada así, terminando pero sin terminar. Es más, y para terminar, termino ya y ya, luego esto cuando hablamos termino. Solamente una pregunta y ya termino. Si tenemos que tener en cuenta, y ya termino, para terminar por mi parte, pero yo creo, y para terminar, yo recuerdo, y ya termino, una anécdota y una pregunta y termino de hablar. Estoy hablando en voz alta, seguramente sin razón. Con razón o sin ella, se lamenta de que no le damos la palabra. Es cierto, no se la damos porque se la toma él. Si me permiten un segundo. Claro. Yo quisiera hacer una pequeña referencia, pero tú sabes, Cubillana, perdóname que te interrumpa, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y entonces, bueno, la última pregunta. Efectivamente, mira... No, espérate, espera. Entonces, Diego, si me permites, Pepe, para terminar... No, déjame, no. Sí. Oye, y dos preguntas más y ya, Juan de, ya no pregunto más. Es que si no las pregunto ahora, me cortan. Ahora o nunca. Y además, una cosa es hablar y otra es hablar y dejar hablado. Dicho esto, alabaré otra sola virtud. Y dicho esto, que parece así muy pomposo, pero es verdad. Pero no queremos ofrecer una imagen distorsionada de Juan Enrique Pereñíguez, porque justo es reconocer que suele compartir el tiempo. ¿Estás de acuerdo, Juan? Pues que salvo mejor criterio que Juan de observará que están locos por preguntarte. Tú querías decir algo, ¿no, Juan? Sí, yo ya no puedo decir más nada. Que te veo venir. A lo largo de Encantados de Cuidarte, los espectadores habrán advertido que entre los doctores Pereñíguez y González existe una relación especial. Y el que lo quiera entender, que lo entienda, y el que no entienda. Una relación que nació casi al mismo tiempo que el programa. Yo no tenía el gusto de conocerte ni saber que existías. Coño, eche. Aquí hay una conjunción astral. ¿Qué es eso? ¿Tiene ganas de hacer algo? Suave, medio y duro. Claro. Ya esto va durando más y... Estas son las cosas que les pasan a los seres humanos. Se nota quién manda aquí y que la televisión es respetuosa y siempre respetan a las personas mayores. Lo digo porque como recientemente he sido abuelo, no lo parece, pero lo soy. En esta temporada que hoy termina hemos tenido magníficos invitados, grandes profesionales. Aunque tampoco somos muy tonticos en estas cosas. El año que viene... traeremos a los malos de la película. Y si alguno de ustedes se pregunta qué hace el doctor González Caballero para liberarse del estrés que provoca estar esperando a que el doctor Pereñíguez le ceda la palabra, ahora mismo os revelamos el secreto. Ahí tienen a Juan de Dios dejando el cuerpo llevar en alas de la música. Bien podría su compañero de tertulia hacer lo propio, ¿qué falta le hace? No. Pero si el baile es un ejercicio físico saludable, tal y como se propugna en el programa. No. Estoy hablando con vehemencia porque soy un pecador.
Bueno, tampoco es para ponerse así, que estamos casi de vacaciones. Lo único que quiero es que me dejen tranquilo. Hala, pues tranquilidad, paz y amor, y que pasen todos un feliz verano. Solo quiero ser yo, y ahora parezco mi caricatura. Bueno, ahora sí que tenemos el síndrome del ojo rojo, menos mal que no nos duele. Yo no me he reconocido. Los tenemos rojos de tanto reír, de la Sí, risa que verdad, nos sí. hemos pegado aquí mientras veíamos el vídeo, que al que le ha puesto voz Jesús Fernández Montejano y ha montado Juan Vázquez. Bueno, pues ha sido un bonito resumen, Muy bonito. distorsionado Muy agradable, del Encantado de Cuidarte, ¿verdad? ¿Nos Fantástico. queda algo que decir o nos despedimos hasta que Dios quiera? Pues hasta que Dios quiera, Pepe, y hasta que tú nos convoques, y otra vez, creo que hablo en nombre de los dos, pues darte las gracias porque nos has sabido reconducir, porque íbamos por muy mal camino, y bueno, gracias a tus observaciones, gracias a tu compromiso profesional y gracias a tu autoridad moral, pues ya estamos con las cosas malas en las manos. Darte las gracias, Pepe, ya me callo. Yo no sé dónde se van de vacaciones, pero miren lo que se han traído, hay dos encima de No, la yo mesa no, del yo no. plato. Yo no sé. No, es que como estamos siempre, que en Siempre. Navidades El clásico, y en el Navidad clásico. estamos con el clásico Sí, de que eso, sí, eso. hay que llevarse el preservativo. Muy bien. Bueno, pues nos hemos traído un preservativo para explicar a los telespectadores cómo se debe poner el preservativo. A ver, venga. El preservativo primero hay que ver que no esté caducado. Ni pinchado. Ni pinchado. Muchas veces pinchar es más difícil verlo, pero por lo menos que no esté caducado. No se abre con los dientes. ¿Ah, no? No, no. Esto lleva una ranura que se abre fácilmente con la mano. Tiene Saca. práctica, ¿eh? Y esto lleva como un depósito que hay que sujetarlo con las manos y se pone en el pene y se desliza hasta el final. Así de sencilla. Así de sencillo se pone. Y cuando uno haya eyaculado, hay que sacar el miembro rápidamente para retirar el preservativo cuando está todavía en erección, para evitar que hayan pérdidas Muy de bien. semen y tengamos un embarazo no deseado Muy o bien. alguna infección venérea. De transmisión sexual, sí. Muy bien. Qué consejo más sencillo, económico Sí, sí. y seguro, y la de problemas que puede evitar en esta época de veraniga que tan Y ahí está, dada es. y ahí está la realidad que nos hace observar que los consejos que da Juan de Dios con esto no son ninguna broma, sino una necesidad. Así es que aplaudo tu posición. Juan Enrique Preñíguez, muchas gracias y feliz verano. A ti, Pepe. a la Juan cadena. Diego González, feliz verano para ti también. Igualmente, Pepe. Y nos encontramos pues, en función de las circunstancias, de los tiempos, de las ocupaciones, de la programación y demás. Esperemos la próxima temporada. Que pasen también ustedes un feliz verano.